Bueno, ahí está la nota que introduce la temática. Le hemos titulado así, custodia compartida, pero nuestro buen amigo Alejandro Morán, el cual es abogado y notario, nos dice que en El Salvador se conoce como cuidado personal. Moreno, dice. Ah, Moreno, ¿cómo te dijo? Morán. Mira, yo te iba a dar. No, es que Morán es una buena colega tuya, abogado. Que sea Morán, Carol Morán, sí, amiga mía también. y mía personal, discúlpame. Bueno, ¿cómo está todo esto? Porque Bien. las entiendes de moda. Un gusto, Eso, sí, claro. Y bueno, fuimos a votar el fin de semana por los magistrados de la Sala Constitucional. Sí, muy bien y muy importante el voto porque queremos una Sala Constitucional transparente Son 15, e independiente. ¿verdad? Mira, Son 5 los que se van a escoger en reclamar esta. por eso, Se van a porque los escoger a abogados 15, votan 5. para eso y los internacionalistas no votamos por el canciller. Esa es una buena propuesta para el futuro. Bueno, Saludos mire, a través de saludos, ahí Facebook estamos Live transmitiendo y a Twitter. través de la fanpage, así es, de Hola El Salvador. Bueno, cuidado personal, decíamos, y esto es como cuando se enfrentan en un matrimonio, obviamente a un divorcio, o cuando mamá decide abandonar el hogar y, por ejemplo, dejar a los hijos con el papá o viceversa también. Entonces siempre hay alguien que tiene que quedar encargado de este cuidado personal. Obviamente es el que se va a entender con los papeles, obviamente es el que va a ver con las salidas, obviamente es quien va a ver, estar pendiente del hogar. Entonces, ¿cómo se da todo esto? Y para llegar en santa paz también. Sí, todo empieza con lo que se llama autoridad parental. La autoridad parental es el conjunto de deberes y obligaciones que tenemos nosotros como padres para con nuestros hijos. De esa autoridad parental nace o deviene lo que es la custodia personal o el cuidado personal del menor. Todos los padres estamos obligados a cuidar de nuestros hijos, pero ¿qué pasa si yo me separo o una persona se separa o se divorcia de su pareja? Como tú dices, hombre o mujer independientemente. Pues en principio la ley establece que puedes hacer dos cosas. Una, o que el cuidado personal quede a uno de los padres, a cualquiera de ellos, o que ese cuidado personal sea compartido. Esto a su vez conlleva a cómo vamos a hacer el cuidado personal. ¿Qué es el cuidado personal? ¿Qué es el cuidado personal? El cuidado personal es todos los deberes que yo tengo con mi hijo. Alimentación, techo, manutención, estudio. Y no estudio solo enfocándonos... también de papá. Exactamente. Y el tiempo, que ese tiempo significa la capacidad de desarrollo del menor. Entonces... Perdón que te interrumpa, para ir puntualmente con lo que vas diciendo. El tiempo, porque yo tengo el caso de una persona que le tengo mucho cariño, un buen amigo de años de la familia, incluso en general, que es muy responsable, porque sí es responsable, en todo lo que te puedes imaginar, pero no le dedica tiempo a tres hijos que tiene. Entonces, eso es tu error. Eso es tu error, porque tenés que acercarte a tus hijos, pues que con la señora, no hay problema, pero tus hijos no tienen por qué pagar la famosa frase de los platos rotos. El tiempo es importantísimo para poder desarrollar emocionalmente a los hijos. Es indispensable para el desarrollo de los menores. Pero bien, ¿qué sucede entonces cuando decidimos como padres compartir el cuidado personal de nuestros hijos? ¿Con quién van a vivir o cómo van a vivir? Entonces, la ley no establece parámetros para eso, pero sí determina que tiene que ser todas las decisiones que tomemos en beneficio de él o los menores que sean nuestros hijos. Entonces, decidimos el cuidado personal compartido, pero no vamos a tener al hijo o los hijos un día en mi casa, el siguiente día en la casa de la mamá, otro día en el del papá, otro día, porque sería muy difícil mantener cansado emocionalmente, psicológicamente les afectaría. Entonces, ¿qué hacemos? Se establece un régimen de visita. Ese régimen de visita debe estar establecido conforme a las necesidades de los menores. Y normalmente los menores quedan bajo el cuidado de su madre, porque hay una teoría que habla sobre el guardián primario. ¿Quién es el guardián primario de los menores? Normalmente es la mamá. ¿Por qué? Porque es la que está más cercana a los niños, porque culturalmente la mamá es la que pasa más tiempo con ellos. Porque y que ni la abuela sustituye el papel de la mamá. Jamás, nunca. Entonces, el régimen de visitas es el que establece los parámetros de cómo los niños o el niño o la niña se va o va a estar en el hogar que se termine. Y también lo que se busca es que si tú vives con tu pareja en una casa determinada, la idea es que esos niños sigan conviviendo en ese hogar. Eso es en conjunto básicamente lo que es el cuidado personal compartido de los menores. Me llama mucho la atención cuando hablas de parámetros y con esos parámetros, quiera si o no lo he visto durante mucho tiempo, se favorece a la mujer a la hora de el cuidado de los menores.
¿Cuáles son esos parámetros exactamente? Porque te soy honesto, he visto algunos casos a donde los papás han ganado la custodia y son los papás quienes cuidan y son las niñas, las esposas o las ex esposas en ese caso quienes tienen que ir a la visita. Entonces, ¿qué toma en cuenta un juez o una jueza para decretar la custodia? Son muchos factores, pero como les decía anteriormente, el guardián primario. ¿Quién es el guardián primario? La persona que tiene, o el padre que tiene mayor tiempo con su hijo, quien lo cambia, quien lo baña, quien lo viste, quien lo lleva a la escuela. Esos son algunos parámetros que el juez toma, pero no hay una regla fija para esto. Lo que el juez va a definir es el bienestar del menor. Eso es lo más importante de todo. El juez tiene herramientas jurídicas y herramientas técnicas o periciales para poder determinar qué es lo mejor para un menor. Por ejemplo, ¿cómo definimos con qué papá va a estar mejor? La regla no es que con la mamá va a estar mejor. Es decir, lo que corresponde aquí es que el juez determine si hay una situación en que ha llegado donde un juez, porque también como lo que conocemos comúnmente como custodia compartida o el cuidado personal compartido puede ser un acuerdo de voluntad de los padres. Yo me puedo poner de acuerdo con mi esposa o el padre con la madre y decir, mira, yo creo que le conviene más al menor que esté aquí en la casa con el papá y yo voy a venir en un régimen de visita abierto, por ejemplo. Pero si llegamos al punto en que no nos pusimos de acuerdo y tenemos que ir donde un juez, el juez tiene todas las herramientas para definirlo y no necesariamente tiene que ser la madre. Puede ser que un psicólogo, que un especialista en trato de menores, un estudio psicosocial, socioeconómico determine con quién puede quedarse. Alejandro, estamos hablando plenamente de la persona quien está a cargo de ese menor o de los menores. ¿Cuáles son las responsabilidades u obligaciones del padre que llega a la visita? O sea, quieras o no, quien tiene la custodia es obviamente quien está más pendiente de la comida, de llevarlo al colegio, del transporte, del vestuario. ¿Cuáles son las obligaciones y cómo la ley le exige a cumplirlas? Excelente pregunta. Efectivamente, el cuidado personal, si le queda a uno de los padres, no significa que el otro se va a desentender de las obligaciones que le corresponden. Hablamos anteriormente que la autoridad parental me determina a mí las obligaciones que como padre tengo y ahí están en la ley. Educarlo, proveerle todo lo necesario en cuanto a alimentos, vestuario, hogar, etcétera, etcétera. Entonces, la madre o el padre que no tenga el cuidado personal del menor no significa que está ya relegado o exonerado de cualquier responsabilidad. Él tiene que seguir pagando una cuota alimenticia, como le denominamos, para efectos de que el menor pueda recibir sus alimentos, su vestuario, su estudio y su casa. Tiene que proveerle un lugar donde vivir y tiene que garantizarle además la visita, que es la presencia del padre o la madre del menor para que él tenga un desarrollo adecuado en función de los intereses del menor. Claro, hace unos segundos atrás mencionaba también de que tiene que ser, decía, un juez o algún psicólogo, alguien que determine también con quién se queda este pequeño. Entonces, ¿qué pasa si no puede estar al cuidado del papá porque a lo mejor ni se enteró que fue papá o no se hizo cargo? ¿Y qué pasa si la mamá tampoco lo puede cuidar, por ejemplo? Entonces, en este caso, o hay un problema ahí, ¿puede quedar con quién? ¿Con tíos? ¿Con los abuelos? ¿Con quién? ¿Cómo se hace todo eso? Porque sí, también necesita un cuidado, pues. Exactamente. La ley establece ya esos parámetros también. Si un menor no puede estar con los padres por condiciones extremas en que definitivamente los padres no pueden ejercer esa autoridad parental, pues el juez ya tiene diseñado o tiene los criterios legales para hacerlo. Los primeros en llamar a sustituir a los padres, sustituir me refiero al ejercicio de ese cuidado, son los familiares más cercanos, los abuelos paternos, los abuelos maternos, los tíos, que estos son los llamados. Si no hay ninguno de esos, bueno, entonces el juez lamentablemente lo tiene que poner ante una institución del Estado para que éste ejerza esas funciones que en principio le corresponden a todos los padres. Bueno que exista, aquí hay una pregunta la familia, muy interesante. Las personas que quieran hacer preguntas, estamos transmitiendo a través de Facebook, estamos como Hola El Salvador, y ahí en la transmisión en vivo perfectamente nos deja su consulta. Blanca García dice, buenos días, tengo una pregunta. Mi esposo me abandonó hace un año y desde antes no me ayudaba económicamente. Ahora quiero pedir la custodia total de mis hijas. Por favor, ayúdenme. ¿Cómo puedo pedir información acerca de qué tengo que hacer? La custodia total se refiere ya no solo al cuidado personal del menor, sino también a la representación legal, efectivamente. La representación legal es básicamente que nosotros tenemos sobre nuestros menores hijos, me refiero hasta los 18 años que establece la ley, todas las funciones o los ejercicios de los derechos de él los ejercen los padres.
Pero si yo tengo la custodia total, como le llama ella, entonces yo también tengo la representación legal. ¿Cómo logro esto? Bueno, si no tengo los recursos económicos, acudo a la Procuraduría General de la República, donde hay una unidad especial de familia, y estos inician un proceso judicial para que el juez le otorgue esa autoridad parental completa a favor de en este caso de la madre, para que ella pueda ejercer también los derechos de este menor. Esto lo identificamos bien cuando nosotros queremos salir del país con nuestro hijo y la madre o el padre que ya no vive con nosotros o con los niños, le queremos pedir el permiso para que pueda salir el menor y no nos lo quiere dar, y entonces ya no nos pudimos llevar de vacaciones a nuestros hijos. Yo me voy a ir por ese lado también. Entonces viene la representación legal cuando es adjudicada a mí totalmente, entonces yo ya ejerzo los derechos completos de mi menor hijo. Entonces el primer paso, acudir ya sea a un abogado o, si no tengo los recursos, a la Procuraduría, e iniciar un proceso judicial para que el juez le otorgue esa. Alejandro, metámonos ahora en serios problemas con el siguiente tema, porque sé que hay muchas personas que están pendientes de esto. Cuota alimenticia. Sí, quieras o no, hay algunos padres que no se hacen responsables, hay algunas madres también, es en general. Ahora, ¿cuál es el porcentaje del salario que se da, o cómo la ley obliga a estas personas a que paguen la cuota alimenticia? Tal vez hablemos de un niño, de 2, de 3, ¿cuánto tienen que pagar? Sé que hay muchas madres que están pendientes de eso porque se le desapareció el esposo, no lo encuentra, aparece ya al año, le llega a dejar $20, tiene 3 niños y no haya para dónde hacer. Sí, puede estar escondido. No haya qué hacer, tal vez va a las instituciones y le dicen, no, es que necesitamos que venga. Pues sí, pero nunca aparece. ¿Qué hace? ¿Qué se hace en ese momento? Como dijimos anteriormente, la ley, la Constitución, los tratados establecen que la prioridad del Estado y de los padres es proteger a los menores. En ese sentido, la ley no establece un parámetro del porcentaje de mi salario, cuánto puedo dar al niño. La idea es que el juez determine, en base a los criterios que se le han dado, cuánto le corresponde al menor en base a la capacidad económica de los padres. No es cierto que solo le corresponde a uno u otro sufragar los gastos de los menores, pero se va a sufragar en proporción a la capacidad de ambos padres. Si uno tiene más, pues va a poner más. No es que le va a decir, es que como los dos la compartimos, entonces vamos 50 y 50. No, el tema aquí es garantizar la seguridad y bienestar del menor. Alejandro, ahora en el país eso no se cumple. O sea, se cumple a medias. O sea, hablemos realidad. Sí se cumple, pues la ley se cumple. Perdón, lo que pasa es que la cantidad de dinero no es la... ¿Cómo vas a darle $100 mensuales a la familia para 2 hijos? Sí. Me parece a mí fuera de lógica. Y eso es un montón. Entonces, sí, no podríamos modificar ese código ahí, licenciado. Vamos a proponerlo. Porque no me he mirado, pero se me hace a mí también un poco... Sí. Una burla. Es ofensivo, ¿verdad? Aquí hay dos situaciones. Una, la voluntad de uno o ambos de los padres, y también la capacidad económica de los padres. Hay unos que tienen la voluntad, pero no pueden darle todo lo que necesitan los menores. Claro. Hay otros que tienen la capacidad, pero no tienen la voluntad, y ahí es donde inician los procesos para determinar cuánto le corresponde al menor. Pero repito, el punto de partida en todo esto es garantizar los derechos de los menores. Y en este caso hablamos también de la comunicación de los padres, que obviamente fundamental. Es fundamental. Y al principio decía, qué triste realmente, no ser maduros también en tomar una decisión. Nos separamos, pero en este caso no vamos a afectar a nuestros hijos a la hora de, por ejemplo, la manutención, que sea que todavía tenga la mamá que exigir mensualmente porque a él no le nace, pero es una realidad. Entonces, ahora bien, cuando esto no se cumple, cuando ya hicimos todo lo que esté en nuestra capacidad, cuando, por ejemplo, son 2 niños y a cada uno de los niños les toca $34.80 mensuales, un ejemplo, y son 2 niños o 3, y ya no se puede hacer nada más, en este caso, y no se tiene todavía la custodia legal porque los procesos tal vez hay mucha burocracia y son muy lentos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en principio, ese es un punto importante, la comunicación. Muchas veces como adultos confundimos la relación con mi pareja con los hijos, y muchas veces esa voluntad nace o no nace porque yo estoy enojado con mi esposa o con mi esposo. Algún tipo, un capricho, diferentes cosas. Lo primero es precisamente eso, como padres tener la madurez y la responsabilidad de saber que tenemos menores hijos y que tenemos que educarlos lo mejor posible.
no solo por nuestra convicción moral, sino porque también la ley nos lo exige. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar es buscar asesoría. O sea, yo tengo, porque aquí podríamos hablar de infinidad, tú lo has dicho, infinidad de problemas que se dan en esta situación. El primer paso es conseguir asesoría adecuada. Ir a donde un abogado especialista en materia familia, o como ya dije, si no tenés los recursos, ir a la Procuraduría General de la República para que te asesore qué es lo que tú tienes que hacer en el caso concreto e iniciar una acción judicial. Digamos que el Estado salvadoreño en letra ha proveído todos los recursos necesarios para los jueces. Hoy hay jueces especializados para menores, hoy hay jueces especializados para mujeres, jueces especializados en familia. Hay leyes especializadas en menores, en mujeres, para que tengan las herramientas los jueces. Ahora, hay tantos casos que hay una saturación del sistema y muchas veces también los jueces no son empáticos con las realidades que vivimos, porque la ley dice una cosa, pero la aplicación de la norma le corresponde al juez y el juez tiene que ser también realista en cuál es la situación del país, en función de las necesidades de los menores y, por qué no decirlo, también de la mujer, porque vivimos en una sociedad donde la mayor violación, no digo que a los hombres no les pase, pero la mayoría de violación de derechos es o a los menores o a las mujeres. Entonces el juez tiene que ser empático con esa realidad y aplicar de la manera más razonable la norma en función de los intereses de estos menores. Alejandro, tenemos varias consultas acá, te las voy a ir leyendo, vamos a tratar de ser breves porque son bastantes. Dice Jessica de Rodríguez, ¿y si el papá ni la mamá son responsables del menor? Yo soy la esposa del papá, ¿no podría yo apelar por el menor? Sí, claro que sí. La madrastra se podría decir. La madrastra. Claro que sí. Aquí lo importante es el derecho al menor. Y toda persona que tenga un interés, no necesariamente familiar, sino que un interés de que el menor esté en mejores condiciones, por supuesto que lo puede hacer. Y tiene un derecho legítimo para hacerlo ante un juez. Perfecto. Siguiente pregunta, Elizabeth Ábrego. Una pregunta, buenos días. Yo tengo un problema. El papá de mi hija me la quitó de 6 años y hasta la fecha ya ella tiene 13 años. ¿Cómo puedo asesorarme para poder verla? No la miren, ¿no? No la ve. No la ve. Ajá. La ley establece que la madre y el padre tienen la obligación y el menor el derecho de que, ya lo hablamos, de que sea visitado por el padre con el que no está. Entonces ella tiene que acudir nuevamente a un abogado para que inicie una solicitud ante un juez para que establezca un régimen de visita. Pero, perdón Henry, sé que son muchas preguntas, pero me llama poderosamente la atención. ¿Cómo ella menciona, bueno, me la quitó el papá? Como que no hizo nada, ¿va? O sea, ¿cómo se la quitó? Porque no es el caso de ella, evidentemente no lo conozco, pero ¿por qué? Porque ella no podía mantenerla o porque a lo mejor ella tenía otra relación, al papá no le gustaba. O sea, a lo que quiero llegar es en qué casos nos pueden quitar a nuestros hijos y no acudir como a todas estas instancias que usted está diciendo. O sea, y hoy por hoy querer... No entiendo. La pregunta de ella es el hecho de que no se le permita visitar a su hija. Es una decisión de hecho, no de un juez, porque ningún juez le va a impedir a un padre que visite a su hijo. Aquí se lo quitó por capricho y nunca acudieron a algo legal. Podría ser. Ahora, sí, hay una salvedad. Repito, el juez busca siempre el bienestar del menor. Si los padres son nocivos para el desarrollo adecuado de ese menor, definitivamente un juez le va a decir no le permito al padre que lo visita. De la pregunta que ella hace, yo infiero que el papá, de hecho, es posible que el papá de hecho no le permita la visita, porque no es que no suceda, pero para que un juez le impida a un padre visitar o ver a su hijo, tiene que ser una situación bien extrema. Seguramente se vio intimidada a ella. Aquí hay un caso bien interesante. Eduardo Méndez dice, a mí me descuentan hace años y ella se fue con todo y el menor, con mi hijo para Estados Unidos, ilegal, sin mi consentimiento, y me siguen descontando. ¿Qué hago? ¿Y el dinero a quién se lo darán? Ya no están aquí. Ese es el punto, tal vez se lo depositan en una cuenta, pero que le siguen descontando es un hecho, dice. Sí. Pero además de que le siguen descontando, que está bien porque es el hijo. Yo creo que el delito aquí es que lo sacó sin consentimiento. ¿Y cómo pasa eso también? Vivo en El Salvador, Gigi. Es mi respuesta. Porque no se puede salir ni siquiera a la frontera de Guatemala sin tu permiso. Pero de manera ilegal, otro no van a salir ilegal, punto ciego. La salida es ilegal y por lo tanto ya constituye un delito. Constituye un delito y no solo en función del delito, sino que también está afectando al menor, porque recordemos que dijimos que uno de los derechos del menor es precisamente pasar tiempo con sus padres y por lo tanto esa restricción
conlleva a una limitación de los derechos del menor y por lo tanto está cayendo no solo en un delito, sino también restricción de derechos del menor. En cuanto a la cuota, seguramente la va a tener que seguir pagando porque el hecho de que ella haya cometido un delito no impide que el menor necesita... El niño no ha dejado una de comer. pregunta, ¿y esa cuota hasta cuándo tiene obligación según la ley? La ley dice que es hasta los 18 años. Yo estoy obligado a pagar la cuota alimenticia hasta los 18 años, salvo Estudie. que los que ya el adulto ahora de 18 años demuestre que está estudiando en una universidad, que está llevando una carrera, y entonces yo como padre estoy obligado a pagárselo hasta que culmine su carrera, y la ley dice o que aprenda un oficio o que se gradúe. Es que una responsabilidad de ser papá, mi amigo. Sí. Claro, Toda la vida. Para toda la vida. yo creo que nosotros culturalmente estamos obligados a sacar a nuestros hijos adelante hasta que culminen una carrera o aprendan un oficio y se puedan defender por sí mismos. En otras culturas es diferente. Y pero aún, yo creo que aquí- licenciado, el amor de padre, o sea, si nuestros hijos tengan todo, pero nos nace ayudarles, o sea, es Exactamente. una bendición. Así es. Hay otra pregunta por aquí. Douglas González. Buenos días, yo estoy separado de mi esposa. Díganme qué puedo hacer para que ella me firme un permiso para salir de paseo con mi hijo. Ella se niega a firmar exactamente el permiso. Es para ir de paseo con mis hijos a Guatemala. Ella desconfía. ¿Qué puedo hacer? Dice. Tiene que acudir a un juzgado de estos de la ley especializada de menor y adolescente, la LEPINA. Es un juzgado especializado, ahí tiene que ir. Es un procedimiento sumamente expedito y rápido, donde por supuesto no lo va a hacer un día antes, ¿verdad? Pero sí es rápido. Presenta ante el juez una solicitud de que quiere una autorización para salir con el menor del país, demuestra el arraigo tanto del padre como del menor en el país y seguramente un juez se lo va a autorizar sin el consentimiento de la madre o el padre. Con esa pregunta rápido, ¿y está a tiempo ahorita porque ya viene la vacación o ya no? No, muy difícil. Ya muy no. difícil. La aunque- regó para el otro año. El otro año que Para vaya a No, Guatemala. para las vacaciones de agosto. También. O las de- o las de No, Navidad, Rafa, sí. ¿con cuánto tiempo de anticipación hay que hacer esto? Un Sí, par ¿para de qué? meses. Un par de meses. Un par de Sí, meses. o sea, rápido. Sí, rápido, meses, pero... A ver, hay más comentarios. Jocelyn Reyes dice, hay más burla, dice, sufrimos con mi hermano, mi papá solo nos da $50 al mes, 25 para cada uno. Qué barbaridad. Y BG Agria dice, si me hacen un estudio socioeconómico y yo gano menos, ¿me pueden quitar a mis hijos? No, no es, la decisión del juez no depende de la capacidad económica. Uno de los padres tiene que sufragar esa eficiencia, si lo podemos llamar así. Si yo gano 100 y aporto 10 y el otro gana 500 y aporta 50, en función de los niños. No te pueden esa no es una condición para quitarte los hijos. Pero si el otro padre demuestra que hay otras condiciones, podría ser que el juez lo evalúe. Pero solo esa condición no es causal para quitarte un niño. Ok. Increíble. Se nos Hay acabó el muchas tiempo. preguntas y- Saludamos ahí a través de Nos Facebook. quedaron varias preguntas. Muchas. Mira, ¿y qué onda? ¿Estás de vacaciones? Claro, Ya la por preguntó, supuesto. pues sí. Claro. Alejandro Moreno, mi amigo, abuelo notario. Bueno, aquí hay un teléfono, lo voy a decir, 2223-2667. Y para la comunidad que habla inglés, 22, 23, 26, 67. Van Los en números English. aparecieron Ahí en está. pantalla. Mejor ahí léanos en español. ¿De dónde nos visita el señor? De Global Consulting Legal división. Legal División. Ahí está. Ay, va a disculpar hoy. Mañana No, es que lo que pasa es No, que- los lentes le faltan. Pero los miren, lentes. lo más importante Sí, ya, es ya, que, como Pero decía está mejor- el mira, pero licenciado tu lente puede ver Alejandro, como decía el licenciado Moreno, es importante que usted se vaya dando un experto, o en Mejor. este caso hay entidades gubernamentales que pueden apoyarle y pueden ayudarle. Es mejor informarnos y en este caso, si no, aparecieron los números en pantalla y si tiene más consultas o quiere volver a ver este video, lo puede hacer a través de la fanpage, puede ver la transmisión en vivo. Pero lo más importante es la comunicación. Ese creo Claro. que sería la conclusión de este tema, la comunicación en pareja y que realmente lo personal con su pareja no afecte a los hijos, porque al Así es, final no le hable mal el a los gobierno lo que va a hacer es buscar el bienestar de los niños y las niñas. Y Así para que, ese señor que le da $50, acá dijo, qué bárbaro. Que toque el ahí bolsillo. está, ahí Sí. está. Gracias. Pausa, volvemos. Continuamos.